Mi nombre es Enrique José Lavoy Vázquez. Hoy es 29 de marzo del 2025. Me encuentro aquí con Alexandra Connolly Reyes y con Maricruz Soto. Y esta es la segunda parte de la historia oral a Archivo Histórico de Vieques. María y Alexandra, ¿cómo se encuentran? Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, muy bien, qué Agradecida. bueno, qué bueno. Como esta ya es una segunda parte, no hace falta que yo dé una introducción, ningún tipo de contexto. Así que voy a empezar con las preguntas. ¿Cómo llegaron a formar parte del Archivo Histórico de Vieques y qué les motivó a asumir un rol dentro de este esfuerzo? Bueno, yo empiezo. Yo llego al Archivo Histórico de Vieques, bueno, más formalmente en el 2022, llego al Archivo Histórico de Vieques cuando se forma la junta directiva. Entonces ahí asumo el rol de presidenta y desde el 2022 hasta ahora, pues he sido la presidenta de la junta directiva. Pero también y realmente llegó al Archivo Histórico de Vieques porque soy historiadora de Vieques, me interesa la historia. Y pues toda la vida he estado pensando sobre Vieques, la historia de Vieques, y hace sentido que terminara en el Archivo Histórico de Vieques, trabajando ahí. Sí, tú, Alessandro. Yo empecé, yo, mi primera experiencia con el archivo fue cuando estaba haciendo mi internado en la Universidad de Puerto Rico en mi bachillerato. Empecé a trabajar como guía turística como parte de mi internado. Y como parte de ese ejercicio, pues empecé a trabajar y a colaborar con archivos en el Archivo Histórico de Vieques. Luego, eventualmente, en el 2022, se me acerca una persona y me da la oportunidad de empezar a trabajar en el archivo como coordinadora de un proyecto de digitalización, el proyecto de digitalización de la colección Andrés Nieves, y desde el 2022 aún estamos aquí trabajando. Mira, ¿y cómo recuerdan esa primera vez que fueron al Archivo Histórico de Vieques? O sea, ¿cómo recuerdan esa primera vez que entraron al espacio? Pues yo no lo entendía muy bien, pero siempre me sentí en casa. Me sentía, era como mi espacio seguro, mi espacio de silencio entre tantos documentos que hablan, pero mi espacio de paz. Por lo menos yo me acuerdo de ese archivo, de poder ver cómo se ha transformado entre todas las cosas que han habido en ese espacio, y pues por saber que ahora mismo es un lugar bien importante dentro de la historia de Vieques, pues me da paz pensar en él. Yo ni siquiera me acuerdo la primera vez eh, que entré al archivo y que miré esos documentos, pero sí me acuerdo sentir este sentido de conexión con mis papás, con mis familiares, con la isla, con la comunidad, y sentirme muy bien, a pesar de que la historia de Becky es dura y difícil de muchas maneras. Y eso es a lo que ustedes se refieren cuando hablan que el Archivo Histórico de Vieques es un archivo vivo. Definitivamente. Am, sí, yo diría que sí, ¿no? Nuestro entender del archivo histórico de Vieques, bueno, de diferentes maneras, y creo que lo hablamos en la primera parte de la conversación. Es un archivo comunitario, es un archivo que esos objetos, está la comunidad ahí, es un archivo que responde a las necesidades de la comunidad, que intenta ofrecer perspectivas sobre la comunidad, y es un archivo que en realidad es un instrumento de futuro. Y cambia, se supone que cambie, y cada experiencia cada persona va a tener su propia experiencia con los documentos y el archivo en sí. Entonces definitivamente sí es un archivo vivo. Sí, yo quería añadir que para mí, ¿verdad? Aunque a veces uno piensa que los documentos no hablan, pero tú puedes tener una pregunta y tener un documento que te da una respuesta, pero esa respuesta te da más preguntas. Así que es un método de seguir fomentando la curiosidad, la conversación, y pues de manera incentiva que uno siga creciendo y buscando, haciendo preguntas que, aunque no es una persona,
físicamente viva, sí te habla. Y así que de más cierta manera, ¿verdad? Valga la redundancia, podemos decir que interactuar con esto es interactuar con algo que crece y que está vivo. Pues miren, ¿cómo ustedes manejan los retos de preservar este tipo de materiales patrimoniales en Vieques? ¿Cómo ustedes ven cómo conceptualizan o cómo entienden o cuáles son para ustedes los mayores retos en el archivo? ¿Quieres empezar? Yo, desde mi experiencia, autodidacta archivista, eh, yo creo que hemos enfrentado estos retos con mucha gracia, aprendiendo poco a poco, investigando, buscando recursos. Cuando digo recursos, buscando recursos de afuera, de otras personas que conocen quizás un poco más o que tienen acceso a archivos más grandes, que nos puedan dar ayuda, dar apoyo, ideas de cómo preservar lo que tenemos con lo poco que hay. Y reconociendo que en esencia necesitamos un espacio con unas cualidades específicas, pues tratamos de lograr que eso pase con lo que tenemos. ¿Qué sonido? Sí. Yo diría que lo que tenemos es, bueno, mucho amor por lo que estamos cuidando, mucho amor por Vieques, por Puerto Rico, incluso de nuevo por el futuro, ¿no? Por imaginarnos la comunidad viequense en Vieques, imaginar ese futuro que podría ser. Los retos son muchos, ¿no? Y no lo veo en el futuro que quizás la cosa se va a poner más fácil, pero quizás esos retos también lo hacen más interesantes. Es como que, bueno, pues esto está pasando. No nos esperábamos que esto estuviera pasando, pues ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo vamos a bregar? Y hay que usar la imaginación. Definitivamente están los retos que se pueden pensar. Espacio, tener un espacio seguro y adecuado y apropiado para el archivo es una dificultad. Preservar lo que tenemos también es otra dificultad, particularmente si estamos hablando de Puerto Rico, desde el Caribe, donde los recursos son pocos, donde no hay fondos, donde los huracanes pasan, donde el agua entra, donde la vida entra. Y es lo bonito también, ¿no? Pero pues igual lo bregamos y pensamos, eh, nos desarrollamos también profesionalmente en este campo de la archivística para pensar cómo, por ejemplo, digitalizamos cosas, cómo hacemos un proceso de curaduría para pensar qué hay que guardar, qué queremos adquirir, qué queremos preservar para el futuro. Y apostamos a que haya nuevas generaciones de viequenses que sigan haciendo el trabajo y que entiendan la importancia de lo que hacemos. Yo tengo una pregunta sobre, también es que la he escuchado hablar en distintos paneles en distintos lugares, entonces he escuchado que han dicho que el archivo histórico de Vieques es un archivo como de colonial. ¿Por qué ustedes hablan o a qué hacen referencia cuando dicen que el archivo es un archivo de colonial? Eso fue para ti. El archivo histórico de Vieques por muchas cosas. Primero, porque el archivo nace de la lucha viequense. Nace de esta preocupación de la comunidad de que había un Vieques premarina que se va a olvidar y que hay que preservarlo, ¿no? Que hay que recordarnos que esa realidad de ocupación militar, esa realidad en que 3/4 partes le pertenecían a la Marina, no es natural, ¿no? Hay un proceso que eso pasa y había un antes de la Marina, un pre-Marina, en el cual no era que era perfecto, pero los viequenses estábamos en toda la isla. Pues el Archivo Histórico de Vieques nace de ese deseo de recordar y de narrar la historia y de
sobrevivir en Vieques de ese régimen colonial militarizado. Entonces, el narrar no es solo narrar la historia, pero es narrar la historia de este sitio y aún más que eso, es narrar la historia de los viequenses en este sitio. Y eso ya, aunque suene muy simple, en el caso de Vieques es muy radical, porque tenemos un régimen colonial que sigue evolucionando, pero lo que mantiene es hacer una comunidad vulnerable donde por la mayor parte de la existencia de esta comunidad, este régimen ha querido pues desaparecerla. Entonces el Archivo Histórico de Vieques está diciendo no, existimos y nos autorrepresentamos y tenemos la responsabilidad y el derecho de podernos narrarnos en esta isla. Esa es una de las formas en que es un archivo que es decolonial. Hay otras formas en que tratamos en que pensamos las cosas que hacemos, cosas muy prácticas como metadata, la descripción de los artículos, que también lo estamos pensando desde conversaciones decoloniales anti-extractivas. Y estos énfasis que también estamos, que le ponemos al cultivar las relaciones, que no sea, que la gente no piense en el archivo como que es un depositorio de objetos donde tú llegas, no tienes ninguna relación con la comunidad, tú te metes, sacas cosas y te fuiste y usaste lo que hiciste para mejorar tu carrera, quizás sacan dinero de lo que sea y ahí se acabó y nunca tuviste una relación con la comunidad, con el archivo. Están buscando otra cosa. Y añadir que de manera de que también, como Mary mencionó, la metadata y cómo se clasifican las cosas, pensando en hacerlo de una manera inclusiva en la que la comunidad misma se siente identificada cuando vea la descripción de las cosas. O sea, que no son unos conceptos que no conocemos o que no se mencionan en la vida cotidiana, sino que cuando un viequense cualquiera pueda ir a buscar algo, lo vea y diga, ah, mira, nosotros le decimos esto, pues así es que se llama. Y de esa manera que crear identidad desde el archivo, para el archivo, con los viequenses. Yo tengo una pregunta también sobre eso, sobre cómo se catalogan, cómo se catalogan el archivo, porque fue parte como de una reflexión interna sobre el tema de la archivística. Y el archivo siempre, o el archivo jugaba con las lógicas que jugaban los archivos tradicionales, calificándolo todo con Q, 2, 3, 4, 5, y decía esto va a estar aquí, esto va a estar acá, productor, o el archivo siempre ha tenido como su propia lógica interna pensada desde Vieques. O sea, o el archivo, o algo, un esfuerzo de ustedes, un esfuerzo nuevo o presente, o la persona encargada del archivo anteriormente, de Roberto Rabín, tuvo una visión de ir construyéndolo de manera casi orgánica. ¿Cómo le dicen año? La bobística. La manera bobística. Yo, bueno, de manera de que yo me he adentrado al archivo y hemos redescubierto el archivo. Cuando yo llego al archivo ya hay una junta directiva, ya tenemos unos planes, ya se han trabajado unas colaboraciones con precisamente Opera Caribe Digital, con DLOC, con Apex, que nos ayudó a crear unos formularios de inventario. Y entonces, de cierta manera, antes de que Bob no estuviese, se empezó a estructurar una manera de precisamente de archivística para poder inventariar y tener de una manera más concisa y precisa lo que hay. Así que de cierta manera, por lo menos cuando yo llegué al archivo, ya teníamos como unas guías estándares que se utilizan en archivos comunitarios, archivos digitales, que a partir de ahí hemos comenzado a utilizar nuestros propios inventarios, pero dejándonos llevar por los inventarios que son creados por otros archivos que ya están mejor estructurados. Sí. Yo pensando en la pregunta, quizás es una combinación entre las dos. Existimos bajo estos estándares que tienen cierto sentido, porque aunque están concebidos para un afuera, que no es necesariamente el contexto de Vieques, pues hay una idea de que pues haya ciertas cosas que son comunes que ayuden a la gente a encontrarse y encontrar los objetos, ¿no? Pero a través de todo este proceso
yo enfatizaría también que el Archivo Histórico de Vieques pues creció de manera muy orgánica, estaba los métodos bobísticos, y hoy en día para nosotras es muy importante que todo este proceso archivístico lo hablemos, lo pensemos y pensamos qué hace sentido y cómo lo adaptamos. Entonces están los estándares, pero realmente es todo adaptación a a nuestra realidad y lo que queremos hacer. Que eso también lo vuelve de colonial, como lo estábamos planteando hace un ratito. Y durante lo que va de conversación se ha hablado mucho sobre el futuro. Entonces me interesa preguntarles cómo ustedes ven el futuro del archivo, cómo ven el futuro de Vieques, cómo ven el futuro de ese espacio en los próximos años, a lo mejor de manera corta o a largo plazo, cómo ustedes ven, cómo ven la relación que tiene el archivo con el futuro. Empieza. Dale tú. Eh, yo veo al archivo, el archivo tiene una historia muy larga, ¿no? Por lo menos desde el 91, desde los 80, y ha evolucionado en esas décadas de existencia más formal. Yo siento que el archivo sigue creciendo. En los últimos años, cuando se crea la Junta, hay unos procesos también que formalizan ciertas cosas. Hay unos proyectos y unos esfuerzos que se han estado haciendo, y yo siento que estamos en un momento muy particular que tiene que ver sobre el archivo, pero también tiene que ver con, no, no es que no estuviera pasando antes, pero un resurgir también en Vieques de iniciativas comunitarias, que está todo como coincidiendo, y yo siento que estamos en un momento ideal desde donde estamos fortaleciendo, nos vamos a salir más fortalecidas, donde todos estos esfuerzos van a ser un poco más, no más fáciles, pero tienen una presencia que quizás no tenían antes. Entonces yo veo que el archivo, yo veo un futuro bien bueno. Y un archivo donde es un pilar de la comunidad, lo seguirá siendo y tiene muchas posibilidades de crecer y lo estamos viendo crecer, y que va a ser, sí, un pilar comunitario y un instrumento de futuro. Yo veo el archivo como un espacio comunitario. Veo un espacio en el que las personas se sientan bienvenidas a venir, a sentarse, a dialogar, a aprender, a hacer cualquier tipo de estudio. Tú sabes, tener un espacio en el que uno se pueda sentar a trabajar o a investigar o a leer en paz. Yo definitivamente veo el archivo y visualizo el archivo como un espacio para la comunidad de Vieques así. Y me alegra ser parte de un espacio en el que podemos compartir el amor hacia Vieques, y que sé que hay mucha curiosidad en la isla, en niños, en jóvenes, y sé que ese espacio va a ser un espacio para que personas que buscan eso lo puedan encontrar. Sé que sí. Para finalizar, antes de unos comentarios finales, me gustaría ¿qué les gustaría a ustedes que la gente entendiera sobre el archivo histórico de Vieques, de cara a cómo se interactúa, cómo se piensa el archivo, o qué es lo que ustedes pretenden que la gente entienda sobre el archivo, sobre la importancia de visitar el archivo, sobre la importancia de que el archivo esté en Vieques? ¿Qué es lo que a ustedes les gustaría resaltar sobre eso? Bueno, pues definitivamente empezar por un Vieques sin viequense no es Vieques. Así que un Vieques sin historia no cuenta nada. Y la historia se debe de contar desde el lugar en donde nace. Así que por eso yo pienso que definitivamente el Archivo Histórico de Vieques tiene que estar en Vieques,
porque lo que cuenta es qué es Vieques y de dónde surge. Y yo sí, no voy a decir más nada porque yo no lo quiero dañar. Para mí tiene que estar en Vieques junto. Se puede compartir, se puede aprender, se puede difundir, pero el archivo histórico de Vieques es precisamente eso, de Vieques. Para mí, que yo quisiera compartir para que la gente piense que sobre el archivo histórico de Vieques, bueno, primordialmente que es un archivo comunitario, que no es un archivo cualquiera, es un archivo comunitario, que es un archivo comunitario que responde a una comunidad que ha sido formada y sujeta a un régimen colonial centenario, que es muy dinámico, que hay una lucha viequense y esa lucha viequense da la lucha y hay grandes victorias y el régimen colonial tan dinámico cambia y seguimos la lucha, luchando por cosas muy similares y aún hoy en día luchando por sobrevivir, que es lo más básico, ¿no? Pues es un archivo comunitario y es un archivo comunitario de la comunidad viequense, que es esta comunidad de cierta manera muy particular, que es un archivo en el cual hay que establecer relaciones, en el cual hay que hablarse, en el cual las cosas puede que tomen más tiempo, las cosas puede que sean un poquito, pues, no sé cómo llamarlo, messy, ¿no? Que no esté tan claro, que no es como que tú vas a uno de estos archivos grandes nacionales en otros países, donde tú llegas con tu papelito y tú diste tu papelito y que te busquen el documento y nadie sabe realmente quién tú eres y te fuiste y ya. Eso no es. Hay que hablar, ¿no? Hay que establecer relaciones, hay que pensar cómo se entran en estas relaciones, cómo entramos en el archivo como un espacio y al entrar en el archivo histórico de Vieques también pensar que estás entrando en una comunidad particular. Cómo tú quieres establecer una relación con esa comunidad. Y para nosotros eso es primordial. Pues, para finalizar, ¿les gustaría dar algunos comentarios finales, alguna nota final? ¿Cómo lo ven? Nada, quisiera añadir que todo lo que dijo Mari es muy cierto, y que el archivo histórico siempre tiene puertas abiertas a cualquier colaborador, voluntario o simplemente alguien que quiera aprender qué es un archivo, qué somos, qué hacemos, cómo lo hacemos, qué tenemos. Eso siempre está abierto al diálogo y más que nada, que esto no es nuestro, que nosotros sí lo estamos gestionando, pero esto no es nuestro, esto es de Vieques y para todos los que aman Vieques. Y sobre todo, ¿verdad? Una historia de Puerto Rico sin Vieques, pues no se puede contar completa. Así que tanto como viequense y todo Puerto Rico, pues siempre estamos dispuestos. No tengo mucho que añadir. Coincido con lo que dice Alexandra. Quizás lo último que diría es que nuestro material es un archivo vivo, es un archivo en crecimiento. Tenemos algunas cosas que están digitalizadas, pero no todo. Algunas de estas cosas están en el Digital Library of the Caribbean. No todo lo que está digitalizado está en el Digital Library of the Caribbean. Y de nuevo hay otras cosas que hay que llegar. Y entonces, pues, exhortamos a que pues, nos visiten en el Digital Library of the Caribbean, pero que también que nos lleguen físicamente. Y quizá mencionar que dentro de todas las cosas que pueden encontrar en el archivo hay videos, hay audiovisuales, hay fotos, fotos en blanco y negro, fotos de color, hay recortes de periódicos, estudios, tesis, entrevistas, ¿qué más hay? Hay diferentes colecciones de periódicos viequenses que actualmente no hay periódico en Vieques, pero hay una extensa colección de periódicos a lo largo de la historia recopilada en el archivo. Hay muchos documentos de festivales culturales, hay mucho, hay muchas cosas bien bonitas y muchas cosas que aún, ¿verdad? Seguimos encontrando a medida de que nosotras mismas estamos como redescubriendo el archivo.
y que invitamos a todo el mundo a descubrir el archivo con nosotras.